Ahora están con nosotros Flavia, Emilio, Ana y Mercedes. Ellos nos van a hablar sobre esos 3 tesoros de la campaña en Rosario. Yo, pensando en el título, lo miraba a ella y decía 4 tesoros, ¿no?, de la campaña, hablándonos sobre 3 grandes tesoros. Es muy duro, ¿no? 7 tesoros. Bueno, así que bueno, lo dejo con los chicos. Y bueno, estamos muchas atención y abrimos el corazón. Yo quería decirles, bueno, estoy todavía conmovida por las palabras que nos dijo el Padre en la homilía, ¿no es cierto? Preciosísimas, de este momento tan grande que vivimos como iglesia, ¿no? Yo pensaba en cuántos lugares del mundo estarán reunidos en este momento cristianos, ¿no? Y muchos también cristianos perseguidos que tienen que ocultarse. Y éramos un grupo como chico, parecía que éramos así. Y yo digo, qué maravilla, ¿no? La iglesia que hoy vibra con Jesús en el mundo entero. Bueno, y yo quería invitarlos hoy a contemplar, ya que todavía estamos con el tema de la misa, esta misa tan preciosa, contemplar juntos esta maravillosa campaña en la que Dios nos ha llamado a participar, a poner cada uno nuestro granito de arena como instrumentos. Por eso hemos querido proyectar el cuadro que tenemos tan lindo, donde la pintora Ana Rogué de Cambaceres pudo volcar toda la riqueza de la campaña, ¿no? Allí está todo, ¿no es cierto? Lo vemos a Don Joao, vemos toda su pastoral. Y nosotros hemos visto en estos días, hemos estado leyendo y escuchando al Padre Víctor y contándonos de la riqueza inmensa que tiene esta campaña que está asombrando a la iglesia, esta maravillosa pastoral, este maravilloso misionero que asombra a la iglesia, que la Virgen lo ha forjado silenciosamente en su santuario, lo ha lanzado al mundo y va a causar, imagínense, ya nos falta mucho para que sea beato, ya lo tendremos también el día de mañana como santos para toda la iglesia. Bueno, yo pensaba que hoy nosotros como misioneros, me gustó mucho lo que dijo el Padre José María, que el ramo de olivos, ¿no? Que nosotros hoy hemos recibido, nos habla de la misión, ¿no? Como ese Jesús que entró y con ramos la lavaron y pusieron sus mantos sobre la tierra, y que a eso nos llaman también a nosotros, ¿no? Como misioneros, a abrirle nuestro corazón a Dios y que nos use con esa pequeñez que ya cada uno sabe perfectamente que somos pequeños, no somos nada, como también sabía Don Joao, ¿no? Bueno, entonces yo los quiero invitar a contemplar, porque la campaña es algo tan extraordinario que la Virgen, este producto que la Virgen nos ha regalado, maravilloso, y ponernos, ver allí la riqueza tan grande que tiene. Y nosotros hemos dicho que vamos a hablar de 3 tesoros, ¿no es cierto?, de la campaña. El Padre Esteban vio muy claro, porque imagínense que cuando fuimos a conocer a Don Joao en el año 84, nadie lo había valorado, porque Dios lo hizo así, para que de golpe saliera al mundo ya el producto terminado. Y entonces, ¿cómo llevar
habíamos recibido la misión, don Joao nos entregó las 25 imágenes peregrinas para llevar la campaña del Rosario al mundo. Y no teníamos la menor idea de cómo íbamos a hacer, ni la menor idea. Por eso coronamos a la Virgen en el santuario, en unión con don Joao, para que ella hiciera la irradiación al mundo. Y el padre Esteban, cuando volvimos, él se dio cuenta que había que esto explicarlo, que había que difundirlo y había que llevarlo a todas partes. Entonces él fue destacando cuáles eran, para poder explicar cómo era la campaña, cómo había que hacerla, y destacó 3 elementos esenciales, ¿no? Que son don Joao, la imagen peregrina y el rosario. Y a partir de esos elementos sencillos, que son los que se llevaban permanentemente los misioneros, a las familias y a todas partes, a partir de ahí se desarrolla desde el santuario de Nuestra Señora de Salta esta grandiosa pastoral. Como decimos, son esos 3 elementos. Ya el padre, hablamos de tesoros, ya el padre Kentreni dijo a don Joao, el rosario es un tesoro. Pero también, imagínense qué puede decir el padre Kentreni de la Virgen y de su preciosísimo hijo Joao Pozzolan, ¿no es cierto? Porque él comprendió que esto era una pastoral grandiosa y lo dijo claramente. Lo que hace el señor Pozzolan es lo que nosotros necesitamos. Bueno, entonces hoy quisiéramos nosotros contemplar la persona y la vida de don Joao, que la Virgen nos ha regalado como modelo a todos los misioneros. Para que en este día en que nosotros, como nos impulsaba el padre José María, queremos partir, ¿no es cierto?, como misioneros. Yo escuchaba la oración de los misioneros, es preciosísima, ¿no? Es preciosísima, qué lindo arrancar este año repitiendo esas frases, que no son frases, sino que tocan el corazón, ¿no? Hoy queremos partir como los primeros misioneros que evangelizaron América, ¿no?, llevando tu imagen, María, tu alianza, tu rosario. La fe puesta en el poder de la cruz y de la Eucaristía, pan de vida y alimento que transforma. Porque la campaña vamos llevando a la Virgen, vamos en las huellas de don Joao. ¿Y a dónde vamos? Hacia Jesús. Vamos a Jesús. Por eso el padre fundador, Kentreni, cuando el día en que él conoce, tiene un encuentro personal con don Joao, él dice una frase, son 2 a la tarde, esa misma tarde, y esto lo destacó mucho el padre Esteban. Se dio cuenta que el padre había dicho esa frase en la tarde en que había estado conversando con Joao Pozzolan. Y dijo, son 2 los movimientos que deben llegar a ser cada vez más vitales en cada santuario. El movimiento eucarístico por la adoración y el movimiento del rosario. Y esas palabras del padre quedaron allí guardadas en Santa María, y el padre Esteban las descubre leyendo información para el libro que él tenía que escribir, y se enciende su corazón, porque en Argentina habíamos encontrado la plática del padre Kentreni sobre el rosario, rezado y vivido en alianza, y entonces el padre Esteban encuentra, bueno, ya el padre nos señaló esa plática, y ahora nos invita a hacer un movimiento del rosario y de la adoración. Y así, es muy lindo saber la importancia que tuvo el padre fundador en la expansión mundial de la campaña. Yo puedo decirles, porque tuve la gracia de estar en esos inicios, que el padre guió la vida. El padre guió la vida, marcando el rumbo.
hacia dónde teníamos que ir. Íbamos a ir a llevar la Virgen, íbamos a ir en las huellas de Don Joao, pero con la idea clara, ¿cierto?, hacia Jesús. Y a Jesús, que en los misterios del Rosario la Virgen nos enseña a amar, a seguir, y nos marca claramente que Él está en la Eucaristía esperándonos y que está con nosotros de esa manera tan especial. Bueno, nosotros tenemos entonces en la campaña esos tres grandes tesoros: Don Joao, la peregrina y el rosario. Pero un rosario que Don Joao hizo vida, A veces el rosario se reza y es buenísimo porque es toda oración, pero este concepto tan lindo del Padre Kenten, de que tenemos que llevarlo a la vida, es tan importante, ¿no es cierto? Esos tres elementos, Don Joao, la peregrina, el rosario es un rosario que no solo se reza, sino que se vive en alianza con María, para ayudarle en su misión. Y también un rosario que nos va conduciendo a la Eucaristía. Todo en la campaña nos conduce a la Eucaristía, porque Don Joao, sabemos el amor que tenía a la Eucaristía, ¿no? Sabemos cómo él todos los días iba a la misa, caminando temprano, y también cómo él, cuando caminaba, cuando yo iba caminando por los campos, yo tenía presente el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Iba caminando unido al santuario, desde donde me encontrara. Y entonces él iba también en la adoración espiritual, permanentemente unido a ese Jesús que la Virgen le enseñaba en cada cuenta del rosario a amar más y más. Bueno, esos tres tesoros queremos que vayan calando hondo en nuestro corazón. Y creo que podemos hacer una gran acción de gracias, ¿no?, por tener este regalo de tener la persona de Don Joao como modelo de los misioneros, que nos enciende, que nos guía, que nos llena de entusiasmo, ¿no? Agradecer a la Virgen este gran tesoro que, como decía ayer el padre Víctor, está asombrando a la Iglesia, y que lo mira absorta, ¿no es cierto?, porque ve en él un misionero extraordinario, alguien que ha vivido todo lo que la Iglesia está queriendo impulsar para poder evangelizar el mundo en estos tiempos. Es algo, nosotros hace tiempo, cuando vino Benedicto XVI a América, estuve en Aparecida, estuvimos leyendo el documento de los obispos para trabajarlo, y resulta que decíamos, pero hacíamos un chiste, ¿no? Decíamos, ¿no será que los obispos miraron la vida de Don Joao y empezaron a describirla? Es una descripción perfecta de todo lo que hacía Don Joao en todos los órdenes, ¿no? Bueno, entonces nosotros nos encontramos ahora ante esta campaña con estos tres grandes, bueno, son todos tesoros, con estos tres grandes tesoros que son Don Joao, la peregrina y el rosario. Y queremos nosotros pedirle a la Virgen que nos enseñe a irnos dejando guiar por esas tres como grandes estrellas, ¿no?, los Reyes Magos que iban detrás de la estrella. Nosotros hoy tenemos una gran estrella que es, bueno,
nuestra madre, ¿no es cierto?, que nos guía y nos señala. Sigan a don Joao. Ella a cada paso que él fue dando, ¿no es cierto?, él nos tuvo presentes a todos nosotros, porque él hablaba de los nuevos Joaos que iban a venir. Él era consciente de que él estaba siendo forjado como un modelo. Y realmente, qué modelo, y él se dejó forjar, paso a paso, siempre en oración, siempre unido al santuario, con esa entrega de amor, es algo tan maravilloso, ¿no? Así que bueno, hoy queríamos nosotros con Emilio, con Flavia, con Mercedes, que tuvimos la gracia de poder conocerlo con Joao y ponernos al servicio de su campaña, que no se podía hacer otra cosa. Cuando lo conocimos, salimos como flechas encendidas, que teníamos que llevar esto a todo el mundo. No sabíamos ni idea cómo, pero la Virgen lo hizo, todos. Un año y medio después, imagínense, don Joao se entregó las imágenes y alguien nos preguntó en Santa María, ¿ustedes cómo van a hacer? ¿Qué tienen pensado? Y yo me acuerdo que le dije, no tenemos la menor idea. Ahora la vamos a coronar y la Virgen lo va a hacer. Y ella me dijo, ¿qué fe tienen ustedes? Y yo pensé realmente, ¿qué fe que tenemos? Si a Dios te da la fe, porque si no, no lo podrías hacer, ¿no es cierto? Bueno, yo quisiera compartirles entonces hoy la alegría que tengo, porque imagínense ver tantos misioneros y saber que en el mundo entero, cuando hemos estado en el Congreso, ¿cuántos? De todos los países del mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser eso? ¿Dónde están los comunicadores perfectos con modernos sistemas? No, la Virgen, esto va corazón por corazón. Y qué lindo que nosotros, como misioneros, asumamos en este momento, cada uno con nueva fuerza, esta misión tan grandiosa, tan linda que nos han regalado, y que don Joao sea ese faro que nos guíe. Y realmente él era una persona con una gran ternura, con un amor muy natural, muy alegre, muy divertido, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en presencia de una gran pastoral, y ustedes saben que él fue invitado en el año 1985, en las celebraciones del aniversario del padre Kentrich en Alemania. Y entonces, cuando nosotros fuimos, en diciembre del año 84, a don Joao le habían mandado una carta desde el Vaticano, invitándolo como moderno pastoralista. Y entonces él era muy divertido. Y entonces en su cuarto tenía una foto del Papa, y tenía todos sus cuadros. Y allí en su cuarto nos mostró la carta que le había llegado. Y dijo, moderno pastoralista. Y entonces era muy simpático. Entonces, moderno pastoralista. Ese se moría de risa, ¿no? Era así natural, muy alegre. Entonces, nosotros queremos seguir a ese moderno pastoralista, ser pequeños instrumentos de la madre como él fue, y en las manos de ella, que es la que obra los milagros, de ella que lo transformó a él y lo hizo un instrumento tan maravilloso. En las manos de ella queremos hoy volver a ponernos y entregarnos simplemente como somos, con lo que tenemos, porque ella es la que va a obrar milagros. Bueno. Cambió el micrófono de año en el sí, sí. Bueno,
yo quería compartir con ustedes la parte del rosario como un tesoro. ¿Es el rosario un tesoro? Bueno, vamos a tratar de descubrirlo, por lo menos compartir algo de lo que es. O sea, ¿por qué el rosario? ¿Por qué esto? Entonces, yo encontré algunas cosas como significativas de por qué el rosario. Uno son las apariciones de la Virgen, sobre todo la Virgen en Fátima, donde pide especialmente rezar el rosario, lo pide varias veces. Y la Mater no habla porque sí, y no te pide porque sí. Está bien, como buena madre a veces te pide cosas que sí, esta madre lo que me pide, pero bueno, entonces hay una señal fuerte de la Mater misma diciendo el rezo del rosario. Ahora, en total. Después, para nosotros, la experiencia de Joao Luis Pozobón, de ese rosario que era su vida, que lo alimentaba, que lo llevaba, lo ayudaba a crecer en la alianza, era todo un proceso de oración. Se compromete a rezar el rosario en las familias el día que recibe la imagen. Él tiene la charla con el padre Kentenich, el padre Kentenich le dice, el rosario es un tesoro. El padre Kentenich es otro que no habla por hablar, él cuando habla tiene muy claro de lo que habla. Y eso se fue transformando en lo que les decía como la vida de Don Joao. Entonces, como Don Joao, que tenía una sabiduría especial del cielo, dice acá hay una herramienta que vale, un tesoro que vale la pena. Entonces, esa es otra cosa. Y otra cosa es, el padre Kentenich habla un montón del rosario. No, por ahí no está tan difundido, pero hay muchas cosas que dice, ¿no? La charla en Ballester, donde habla con un grupo que no me acuerdo el nombre, era algo del rosario. Entonces le dice algunas cosas, yo te las voy a decir, dice, espera, me tengo que sacar los anteojos. No solo rezamos el rosario, sino también lo vivimos. El rosario es como un espejo en el que se refleja nuestra propia vida. En el rosario tienen ustedes un compendio de todas las grandes verdades que son capaces de formar la vida. Tenemos un libro del que podemos estudiar cada día, el Santo Rosario, para lo que en él leamos lo podamos aplicar en nuestra vida. Queremos regalar diariamente a nuestra Madre una corona de flores vivas. Bueno, y así hay varias cosas más que habla y que vale la pena en algún momento trabajarlas y estudiarlas, porque ahora que contaba Ana de la charla del sermón del Padre, cuando hablamos de lo que Dios hace entre bambalinas, el padre Kentenich estuvo entre bambalinas en la campaña, estuvo entre bambalinas en el viaje a pedir las 25 imágenes que se expandan al mundo, estaba todo el tiempo preguntando qué hacía Don Joao, iban los hermanos María a verlo al padre Kentenich y le preguntaba, ¿y qué es de la vida de Don Joao? ¿Qué está haciendo Don Joao? Y los hermanos María lo conocían de vecino, pero no sabían mucho. Entonces volvían, che, contame qué hace Don Joao, porque cuando vuelve allá, de vuelta acá, me va a preguntar y no sé qué le voy a poder decir. Entonces, él había captado muy bien qué era lo que hacía. Entonces, el padre Kentenich también está por atrás de todo esto. Bueno, eso con respecto al rosario. Pero ¿por qué el rosario? ¿No podría ser algo más divertido, algo más ameno, hacer peregrinaciones, adoración, ir a una misa, no sé, reunión de grupo, pero piden el rosario, ¿no? Entonces, yo lo que fui, por lo menos viendo muchas veces, es que el rosario es como el combustible de la campaña, es la nafta. Al principio, cuando estábamos en San Isidro, estaba el tema de las 1000 Ave Marías. Yo no entendía mucho qué eran, y rezar 20 rosarios seguidos, ya uno es un desafío, 20 era alguna cosa, esto no puede ser. Entonces dijimos, bueno, si sale, sale, si no sale, no sale. Y salió, y empezó a salir, y empezó a salir. Y uno después se va dando cuenta, claro, acá estamos cargando todo el combustible para el mes. O sea, esto es muy poderoso. Uno por ahí no lo percibe enseguida, pero después con los frutos lo percibe. Y digamos, y todos los frutos de la campaña, todos los milagros que uno ve en las personas que reciben la imagen, en los misioneros y todo eso, yo estoy convencido que es fruto del rosario y de la oración y de la adoración. O sea, ayer lo decía uno de los padres, o sea, no es solamente la parte de salida, sino que eso tiene una gran alimentación de la parte de la oración. Después el rosario es como una opción integral, o sea, con las manos paso las cuentas, con la boca voy diciendo, con la cabeza voy pensando, con el corazón voy viviendo.
entonces me compromete a todo el cuerpo. Puedo rezar el rosario con todo el cuerpo. Es la esencia del Evangelio. Eso está bastante desarrollado y todo, que el rosario uno va teniendo como que repaso el Evangelio 3 veces por semana. O sea, bastante, tratando de asemejarme a Cristo, contemplar su vida de esa manera. Después, otro comentario que escuché del rosario: el rosario es como el cordón umbilical con la mater. Entonces nos conectamos y ella por ahí nos pasa nuestro alimento, nos pasa los anticuerpos para que no nos enfermemos, nos va compartiendo todo lo que nosotros nos vamos desarrollando y estamos unidos a ella. Entonces es como un cordón umbilical, digamos. Cuando soy hijo de María, bueno, tengo el rosario y estoy conectado con ella. Otra cosa, el rosario como oración contemplativa, con oración de ponerme en contacto con Dios. O sea, el hecho de repetir las Ave Marías, eso va dando un ritmo, va dando una cadencia, va haciendo a todo el cuerpo entrar en ese tema. Hace unos años y ahora está como muy de moda, ¿no? Hacer meditación, hacer esta técnica holística y no sé cuánto. La Iglesia tiene la herramienta del rosario hace miles de años y eso está al alcance nuestro. Y hoy con la neurociencia, una vez escuché a un padre diciendo eso, con la neurociencia vos te das cuenta que la cadencia del rosario, el Ave María, los ritmos de respiración, eso hace que uno esté más integrado, más equilibrado, o sea, hasta científicamente hay cosas para pensar en el rosario como tesoro, ¿no? Después otra cosa, es un wifi que está siempre con buena señal, eso está buenísimo. O sea, está más complicado que conectemos, o sea, arriba, que esto va a funcionar muy bien. Y por otro lado también imitar a María, donde María, dice el Evangelio, guardaba estas cosas meditándoles en su corazón. Otro padre de Buenos Aires dice: el Evangelio pues es elegante y no quiere decir que María no entendió nada, pero si ustedes se fijan, cuando María dice guardaba estas cosas en el corazón, pasan cosas que no son claras y que son más bien complicadas. Pero María confiaba y creía. Entonces las iba meditando en el corazón. Entonces el rosario a nosotros también nos puede ayudar a ir procesando todo eso de nuestra vida que pasa en nuestro corazón. Bueno, ahora algunas cosas prácticas. ¿Cómo lo hacemos? Porque esto siempre es lo más difícil. Bueno, a mí lo que me cambió fue el tema que comentaba Ana y inspiró al padre Kentenich, es el rosario rezado y vivido. O sea, algo me tiene que decir el misterio con mi vida, algo le puedo decir yo al misterio, me voy incorporando, veo qué me dice hoy a mí, qué tengo para decir a través de eso y demás. Una vez caminando Luján, viste que van rezando el rosario y los iban pasando y qué sé yo. Entonces un momento me lo pasaron a mí y yo en vez de rezarlo derecho hice una pequeña meditación de cada misterio, con algo de la peregrinación y qué sé yo. Y luego a la vuelta vienen dos y me dicen: che, qué bueno lo que dijiste. ¿Qué dije? Dije, no, lo que decías antes de cada misterio. Dije, wow, mirá, con pequeñas cosas que van ayudando a que uno se pueda encarnar con el rezo del rosario, ¿no? En esto yo creo que tenemos que ser creativos, o sea, para ir encontrando la vuelta. Empezar por una decena, si me animo al rosario, ir buscando la forma. Yo, por ejemplo, amo los decenarios, ando siempre con un decenario en el bolsillo, porque entonces tengo que esperar para la cola del supermercado, me puedo rezar una decena. Voy caminando hasta no sé dónde, me rezo otra decena. A la mañana cuando voy a trabajar, justo hay una ermita de la Virgen cerca, paso y voy rezando la decena. Y entonces cuando llega al final del día, ya recé el rosario, y además en su momento decían en la iglesia que como los laicos no hacen la liturgia de las horas como los consagrados, el rosario es como la liturgia de las horas. Y yo pensaba así también, bueno, a lo largo del día voy haciendo pequeñas pausitas de oración, o que me toca manejar, o todo eso, y esa fue una forma de hacerlo. Otra experiencia muy linda fue en mi familia, cuando ya éramos, digamos, llegando a la adolescencia y todo, se hizo la costumbre de hacer una cena en la mesa a comer. Somos 6 hermanos, papá, mi mamá, éramos 8, o sea, casi una cada uno. Pero además eso dio la oportunidad, porque cada uno ponía unas intenciones, agradecía algo, entonces nos enterábamos entre todos de la vida familiar. Ayudó mucho con eso y funcionó muy bien. Después en mi casa no lo replicamos, pero no importa, cada uno es como que le va encontrando cómo lo va haciendo. Y lo divertido era, por ahí a veces había amigos de visita,
amigos no creyentes o qué sé yo, evangélicos y yo, rezate la decena igual, hacé la Ave María, arrancátela, te toca, digamos, ¿no? Era como parte de hacerlo. ¿Qué más había puesto? Espera. Bueno, por ahí a otras personas les ayuda, hay aplicaciones del celular que te rezan el rosario, y te rezan una parte y vos contestás. O sea, en esto hay que ser creativos, hay que ir como descubriendo por dónde puedo encontrar el tesoro, el rosario iluminado, el rosario cantado. O sea, sobre todo cuando uno quiere, a mí me resultó muy fuerte, preparando el jubileo y demás, nos tocó una reunión con unas personas de España. Y entonces, cuando salió el tema del rosario de la campaña, la hermana se puso medio diciendo, no, si yo empiezo a decir del rosario, se va a todos, dice, no queda nadie. Y dije, wow, qué fuerte que en muchos lugares el rosario tiene una imagen muy negativa o muy atada a una situación vieja y demás. Bueno, creo que está dentro de nosotros poder ir encontrando formas de eso cambiarlo, de eso brindar experiencias a la gente que pueda decir, che, qué lindo este rosario, mira, rezándolo así cantado, haciendo estas meditaciones, también. Después otra cosa que me ayudó es cómo rezo la Ave María, ¿no? Dios te salve María, llena de gracia. Digo, no, para un cachito. Vos vas a decir, alégrate María, vos sos el ángel Gabriel que le estás hablando a la Mater y tenés que convencerla del plan de Dios, o sea, parate, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, a ver, como para hacerla reaccionar, ¿no? Y también es Santa Isabel que recibe la imagen, la visita de María en un momento muy especial y se llena de alegría, dice, bendita eres entre todas las mujeres. Y entonces, la primera parte del Evangelio del Ave María como que genera mucho entusiasmo, ¿no? Y la segunda parte, sí, más como de humildad, de decir, bueno, Santa María ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que es otra cosa también repetida. Hace algunos años falleció mi padre y un tío mío un año después, y a veces rezamos el rosario, claro, ahí decís, en la hora de nuestra muerte, es ahora, claro. Entonces, como que vas captando distintas cosas del Ave María. Otra idea puede ser que hagamos nosotros nuestros misterios. Háganse un día de que salgan a pensar, bueno, ¿cuáles son mis misterios gozosos? ¿Cuáles son mis misterios dolorosos? ¿Cuáles son mis misterios de luz? ¿Cuáles son mis misterios gloriosos? Y meditemos eso cuando rezamos el rosario. O sea, como encarémoslo de distintos lados, ¿no? En esto de cuando fue la consagración a rezar el rosario, antes de ir a buscar las imágenes, antes que surja la idea de buscar las imágenes, porque se quería llevar este movimiento rosario al mundo entero, siempre cuento la anécdota de Ana y Mercedes, que Ana dijo, Mercedes, che, vamos a comprometernos a rezar el rosario, vamos a consagrarnos para rezar el rosario todos los días. Y Mercedes le dijo, yo ya 3 veces traté y no pude nunca, dice, así que yo no me voy a comprometer de vuelta porque no quiero hacer un compromiso que no voy a cumplir. Y Ana le dice, no es un compromiso, es un anhelo. Yo quiero conquistar esa oración. Entonces, bueno, sí, me costará, algunos días podré, otros no, empezaré con la decena y seguiré con eso, pero es como un camino que vamos haciendo, digamos, no es una imposición. Me encantó lo que dijo el padre Víctor ayer de don Joao, y que el padre Melchor también lo dijo. Don Joao hacía todo porque le salía, porque lo integraba, porque era parte de su vida. O sea, yo claramente diría que el ejemplo de los 15 rosarios de don Joao, olvidemos, no lo tomemos como ejemplo, porque es un ejemplo admirable, pero muy poco imitable, no es, salvo que tengas la gracia de ser don Joao. Entonces, está bueno, pero no sé si yo cuando hablo de don Joao no le cuento que reza 15 misterios, porque digamos que no es lo que más atrae, por lo menos al principio. Pero el punto ¿cuál es? Eso tiene que ser algo que voy trabajando, que voy descubriendo, que voy conquistando, que lo hago porque quiero. Está bien, algún día me tengo que poner las pilas porque son las 11 de la noche y recé 2 de cena, bueno, me voy a caminar una vuelta a la manzana y rezo los misterios que me faltan, pero no es lo natural, o sea, no lo hago por imposición, por obligación, lo hago porque quiero, ¿no? Y el otro cuento divertido que Ana me contó una vez, que estaba en la cola del banco rezando el rosario. Entonces el señor se da vuelta, no, pero no puede ser este banco, fíjate, la cola, qué sé yo. Y Ana se da vuelta con una sonrisa, como si estuviera en el cielo, que el tipo la miró como diciendo, ¿qué le pasa, señor? Claro, estoy rezando el rosario y estaba contemplando, no me importa nada la cola, ¿no? Bien, para terminar.
Con el Tesoro del Rosario, un poco la idea era compartirles algunas cosas, abrir la cabeza, ser creativos, pero lo más importante a mí me quedó muy marcada la frase de Melchor, del relator de la causa, cuando dijo: cuando son las virtudes heroicas de un santo, no es porque fueron arduas y difíciles, porque hizo cosas increíbles, porque caminó 140.000 kilómetros, no. Dicen, la Iglesia no mira eso, mira el amor que puso en las cosas que hacía. Entonces, todo esto de la oración, lo importante es el amor que ponemos en hacerlo, y que lo hagamos con amor, aunque nos cueste, porque ahí está el secreto. Y después, por lo menos 3 puntos como para tener de bibliografía o demás. Uno son los textos de Juan Pablo II cuando introduce los misterios luminosos. Es riquísimo y muy lindo todo el desarrollo que hace el del Rosario. El Juan Pablo II era otro fan del Rosario, era su oración predilecta, dice. Sí, predilecta por la simplicidad y por la profundidad, muy don Joao. Otro libro de Vivir el Rosario de la hermana María Clara, que ese no está en internet, lo venden las hermanas, que son Clara María, que son todas meditaciones del Rosario con textos del padre Kentenich, muy vinculados a la vida, muy cuestionando a ver qué tengo que ver yo acá, dónde me meto y demás. Y otro es el librito que sí está en internet, en los materiales de la campaña, donde están desarrollados los 3 tesoros que estamos hablando, donde el padre Esteban desarrolla todo el tema del Rosario en base a la oración del Rosario hacia el Padre, que también es riquísimo y súper profundo. Este libro, En Camino se llama. Sí. Este está acá, está en ebook, está en la página de Shasta, donde dice materiales y recursos en la campaña del Rosario. Se pueden bajarlo si lo quieren mirar y demás. Así que, bueno, nada, esto es un poco lo que les quería compartir. Emilio, al hablar del Rosario, comentó algo de, bueno, el todo por amor, ¿no? Y su voz casi no pudo decir en ese momento lo que él vio en don Joao de eso, ¿no? Me atrajo mucho y pensé, se asocia, estabas terminando y digo, es justamente a donde yo quería arrancar. Y mirando el cuadro de Ana de Roé, sobre la campaña y sobre don Joao, a mí hay algo que me fascina, ¿no? Y que es que el arco iris de la alianza de amor, a veces decimos como si fuera un nombre que podría ser cualquier cosa, pero estamos hablando de un pacto de amor, es puro amor la alianza. Es el camino que el padre Kentenich encontró, es decir, y que aprendió a descubrir en los signos de la vida, ¿no? Desde niño. A mí me fascina más que nada la alianza del padre a los 9 años, ¿no? La alianza nació ahí. Y esa experiencia del amor de su madre, que es desgarrada, lo tiene que dejar y le pone al cuello a la Virgen esa medalla, clamando para que, y le dice, sé tú ahora su madre y educadora. Y él, su fe, su confianza, su audacia en el riesgo, su salto al vacío, nació ahí. Eso fue un salto al vacío, y no fue al vacío, fue al corazón de la Virgen, ¿no? Y él captó y recibió de Dios la gracia de esa intimidad, ¿no? Don Joao
Era un hombre muy sencillo, pero de un amor inmenso, de una pureza, de una sencillez campesina y un amor de familia que irradiaba, ¿no? Y él comprendió perfectamente la alianza de amor y decía, ¿no?, que él se sentía unido y todos los días se trasladaba en espíritu para vivir ese momento en que el Padre los convoca a los jóvenes a la alianza y que ellos se entregan con heroísmo. Bueno, pero en el cuadro aparece allá el chorro de arcoíris saliendo como un surgente de una fuente de gracia para el mundo, la alianza de amor de Dios con los hombres, que es la única, verdadera, gran alianza, ¿no?, que nos cobija a todos, todos. A mí ese todos que yo hago también me fascina, porque son todos los que fueron, todos los que son, que somos ahora acá en la tierra, más los que están en todas las dimensiones del cielo, del purgatorio, y los que van a ser, que no sabemos ni cuántos ni cuáles, pero nosotros estamos unidos al corazón de Dios, que los ama a todos, todos. Es difícil a veces, porque a veces hay algunos que parecen tan aberrantemente, no sé, negados a... que uno dice, no, pero ¿cómo va a amar? Ah, sí, también, todos. Porque él, desde la cruz, lo hizo evidente perdonando el horror de lo que le hicieron ese día, pero ahí estábamos todos, ¿no? Y también las cosas que ni vemos, por lo menos yo me doy cuenta que ni veo ni, y que es un espanto, pero que es la naturaleza humana y Dios me perdona, y no lo podemos creer. Bueno, María viene y a mí me toca hablar de ella, de la peregrina. Tendría que hablar una semana, pero en unas pocas palabras, ¿qué es esto de que la peregrina es uno de los tesoros de la campaña, por supuesto, ¿no? Es el gran tesoro. Ella es la gran misionera, que obra milagros. Y viene, ha desbordado de amor, y ha preparado, ya desde los fines del milenio anterior, esta alianza, esta novedad. Es decir, muchos grandes santos han vivido en una unión muy profunda con María, pero el misterio de Schoenstatt viene a traer, a ahondar en la comprensión de todos, ¿no? Y quiere llegar hasta los más sencillos, los más pequeños, y los que por ahí ilustrativamente son muy grandes, pero que tampoco han captado, y que comprendamos la inmensidad del amor de Dios. La Mata también se jugó otra carta para la campaña, para la difusión de la campaña al mundo. Se le ocurrió llamarlo al Padre Esteban. Y su ideal personal es luz mariana de la misericordia y de la victoriosidad del Padre Dios, ¿no? Y a mí me llama la atención que hoy, en este día de Ramos, de aclamación victoriosa de Jesús, nos convocaron a hablar de este tesoro, ¿no? Acá, porque esto apunta ahí,
apunta a una victoria, pero no como la del Domingo de Ramos, sino la grande, la de la resurrección, en que Dios sueña con que lleguemos todos. Y María ha desbordado, se salió del santuario, ya no puede estar más esperando, porque hay muchos que no llegan a darse cuenta. Y lo ha llamado a don Joao para que nos convoque a nosotros. Y en la respuesta de ustedes y nuestra, de todos hoy, de renovar nuestra consagración, ¿no? Yo no le puedo llamar compromiso porque es más, es la entrega. María nos llama a ayudarla. El padre Kentin hablaba de que la lavandera, que iban con un turbante y con la canasta del lavado, y que a veces llevando los chicos en la canasta, ¿no? Y que él decía que nosotros somos así, como instrumentos. Como el chico que dice, mamá, ¿te puedo ayudar? Sí, vení, lo pone ahí, voy a lavar con él, va a ser lío, pero bueno. Y entonces ella ha salido y nos ha convocado como instrumentos. Y lleva esto, lleva el misterio de la alianza de amor, que se expresa en las tres gracias. Primero, cuando llega, nos cobija, nos sentimos cobijados. Eso lo han experimentado todos los que van llegando, los que la reciben por primera vez, al que se la traen. Muchas veces me tocó, a ustedes les habrá pasado, preparar misioneros que, bueno, vos, ¿por qué? ¿Cómo llegaste acá? Y bueno, me la trajeron a casa y bueno... Y empieza a hablar y yo digo, no sabe cómo se llama, pero está viviendo a fondo el cobijamiento. Todavía no sabe qué se llama, qué no se llama. Quizás don Joao sí estuvo formado muy de cerca por los padres y las hermanas, pero no usaba tanto el lenguaje, porque también, como dice el padre, el monseñor Melchor, en los escritos del Congreso, dice, la Virgen le había dado el don de ese lenguaje del almacenero con los clientes, entonces sabía cómo vender, digamos, Schoenstatt, en un lenguaje más sencillo. La madre y reina, no decía la mater, a lo mejor no hablaba de cobijamiento, pero de solo mirarlo te dabas cuenta que estaba cobijado, transformado y enviado, tenía las gracias que desbordaban, ¿no? Rompí la hora. La providencia me recuerda. No me extiendas. Bueno, las gracias. Viene trayendo sus gracias, viene a invitarnos a vivir aliados con ella, viene a cobijarnos, a transformar nuestro corazón y ha tomado un camino original en don Joao, tan original que al principio todos negaban que eso era Schoenstatt. Pero claro, cuando uno lo mira, ¿no? Y lo ve radiante, de alegría, de amor, de confianza de niño, de conciencia de instrumento, es top. En todos los temas llega a lo máximo. La vivencia de todo, hasta del horario espiritual, y si hablamos de las dimensiones de Schoenstatt, la universalidad, la anchura, la hondura, la profundidad,
desborda en todo, desborda. Entonces, ojo, a ver, ¿qué pasó? No vivió, no es Schoenstatt, no lo vivió. La Virgen lo llevó personalmente por un camino diferente, nuevo, y haciendo todo lo que el padre Kentegui proponía, pero su alianza la vivió en ese diálogo íntimo de cada minuto. Rezó todas las oraciones y bueno, por supuesto, la misa, la adoración, el Via Cruz y todo. Pero ese contacto personal, esa cercanía para comunicarse en su fe práctica en la providencia, esas preguntas o esa necesidad de fuerza o del contacto, aquí, ¿dónde mejor ir a buscar al Espíritu Santo que en el ruega por nosotros, Madre, que es estar cobijado en el cenáculo, ¿no? Y la oración de María, esposa del Espíritu Santo, es la intimidad más grande a la que podemos llegar como seres humanos, ¿no? Entonces, hay muchos caminos en Schoenstatt, y el de Don Joao, la Virgen lo ha querido para este momento de la historia, para un mundo diferente, para llegar a otros ambientes que eran muy más difíciles llegar. Es uno más, no es que todos tengan que ir por ese camino, no, pero los que queremos justamente ser misioneros, evangelizar, llevar rápido, llevar pronto, llevar a manos llenas, a la pasada ya que entiendan en un momento y queden ligados a un lazo que es asombroso, ¿no? Porque ahí el pensar, vivir y amar orgánico, ¿no? El unir el mundo natural y el sobrenatural. El rosario es una cosa que puedo tener en la mano, pero en esas cuentas, bueno, ahora con el mundo digital, con tocar esa cuenta, yo estoy en el corazón de la Virgen, dentro del corazón, y le pido, a ver, estoy viviendo un momento de dolor. A ver, ¿cómo hiciste vos? ¿Cómo hizo Jesús? A ver, decime, ¿qué hago? ¿Cómo lo vivo? Y estamos tocando ese botón, pero estamos entrando al mundo sobrenatural, donde está María y Jesús, con el corazón latiendo, no en espíritu, en persona. Estamos también a veces, cuando Don Joao también lo hacía, cuando no podía ir al santuario porque estaba de viaje, espiritualmente se unía, para mí, al sagrario del santuario, ¿no? En adoración espiritual. No podemos siempre estar frente al sagrario personalmente. Tratamos de tener nuestros momentos, pero ¿por qué no también, cuando no lo podemos hacer personalmente, estar en adoración espiritual desde el supermercado en la cola? ¿Quién me prohíbe? El corazón, cuando ama, rompe todas las barreras, ¿no? Bueno, entonces la Virgen ha creado este lazo desde el misterio de Schoenstatt, en alianza, tener esa unión del mundo natural
al sobrenatural en todo momento y nadar continuamente en el océano del amor de Dios, del que el rosario nos da a beber, como dice el Padre Kentenich, en abundancia. Y el Padre dice, ¿y entonces qué va a pasar? Entonces se van a transformar en reflejos del corazón de Cristo y de María en fuentes de bendición. Y nos muestra un modelo. No puedo. Me acordé del modelo. Una sola cosa. Lo primero que yo vi al salir de la primera charla con don Joao, estaba parada así al lado, él estaba hablando con Ana, Guillermo, el padre Esteban, y yo estaba mirándolo así. Y yo dije, ahora entendí cuando me decían un transparente de Dios. Yo pensaba un papel de calcar, y era esto. Irradiaba paz, amor, todas las virtudes de Dios las irradiaba. Y era un hombre, un almacenero que estaba parado al lado mío. Les deseo que don Joao los acompañe como él nos prometió ese día cuando se entregó las 25 imágenes y dijo: quiero caminar al lado de cada uno de los misioneros. Eso es lo que pasa. Y que los transforme, ya los ha transformado a muchos en nuevos Joaos. Pues yo necesito machete. No es un PowerPoint, de verdad, es mi machete, pero bueno, tengan misericordia y hagamos como de cuenta que es un PowerPoint. Bueno. Queríamos compartir, como decían al principio, un poquito, un esbozo de estos tres grandes tesoros. Y bueno, hemos visto sobre el rosario, sobre lo que es la Virgen Peregrina y su vinculación a la Alianza, el santuario, y nos queda este gran tesoro de don Joao, ¿no? Que todos igual venimos nombrando. Y decíamos, un tesoro, y no es lo que busco ahora hablar de todo lo de don Joao, y sería imposible, estamos semanas y semanas, sino esto de un tesoro a seguir descubriendo. Para todos nosotros hoy acá es un tesoro a seguir descubriendo. El tesoro se encuentra, uno encuentra el tesoro, pero no quiere decir que realmente lo estemos viendo. Vamos viendo de a pedacitos, o sea, es no solamente encontrar, descubrir un tesoro, sino descubrir. De a poquito vamos cada vez descubriendo cosas nuevas que estaban y no las vimos. Lo escuchamos ayer al padre Víctor y nos mostró un cuadro. Hay un montón de cuadros, ¿no? Y uno parece una fuente, parece no, decimos una fuente inagotable en la vida de don Joao. Y decimos cómo una persona, en realidad no es, uno la podría, es histórica, termina y empieza acá, es como limitada, la tendríamos, pero es una fuente inagotable porque realmente es la conciencia que don Joao es un regalo de Dios. Y es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y entonces, nosotros tenemos esa tarea, es la misión que abrazamos, de decir, bueno, tenemos este tesoro para seguir descubriendo, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a sobrevolar primero por ahí algunas pistas que nos dieron los primeros descubridores, vamos a llamar, de don Joao, ¿no? Y bueno, ahí justamente ya habían nombrado, todos nombramos de alguna manera al padre Esteban, y lo lindo de esta historia, porque lo lindo de esta historia es que es una historia conducida, como decían al principio, por Dios. Esto es la historia, cuando la providencia conduce la historia, porque de alguna manera nos vuelve a mostrar que es Dios el que nos quiso llevar a mostrarnos este tesoro. Fue Él el que nos condujo para decir, venga, les tengo preparada una sorpresa, y bueno, casi como esta fe práctica en la divina providencia que fue conduciendo realmente a los Echeverría, al padre Esteban, hacia don Joao, bueno, nos vuelve a mostrar que don Joao es un regalo de Dios para nosotros,
Y hoy sabemos que no es solo para nosotros, ya no va a ser nuestro, como dicen, sino va a ser para toda la iglesia. Pasamos. Acá lo que quería mostrar es porque es muy lindo esta historia que siempre cuentan. La verdad que es una historia para volver, que fue esta búsqueda de las 25 imágenes. Como les decía recién, es ese Dios que quiere conducirnos al gran regalo. Y quería leer, porque miren qué lindo esto ¿qué pasa? El padre Esteban había llevado la carta de Ana pidiendo las 25 imágenes. Y bueno, estuvo haciendo un montón de cosas y dejó eso para cuando, para el último día. Para el último día que tenía, dijo, yo todavía tengo esta carta y se la tengo que llevar. Y se la lleva, bueno, y acá es donde también, por lo menos por lo que vemos del padre Esteban, es como se produce ese gran impacto. Él ya lo conocía. Ahora la gracia regala ese día que ve más allá de lo que venía viendo, ¿no? Y él le lee la carta, conocemos la historia, ¿no? El impacto que crea en don Joao, como él después le dice, casi muero de alegría, ¿no? Porque realmente él había preparado una oración pidiendo la expansión de la campaña al mundo, y antes de que la rece, llegaba la carta de Ana pidiendo 25 imágenes para el resto del mundo. No conocemos la historia, bueno, se ve que la Virgen está apurada, que le contesta antes que la rece. Y después, bueno, ese día se ven a la tarde y se vuelven a hablar por teléfono a la noche. El padre Esteban escribe toda la crónica, y esa crónica se la manda a los Echeverría con esta pequeña cartita, y tomo solo un pedacito como más para degustar esta conducción de la providencia, ¿no? Dice, creo que debemos meditar y rezar todo esto. Él dice, es como que está pasando algo que me supera y no entiendo, ¿no? El próximo paso y concreto sería la venida de ustedes, a lo mejor acompañados por otro matrimonio. Imagínense, después fueron unos cuantos más, a buscar las 25 imágenes. Sobre todo, a conocer personalmente a don Juan Pozobón, como está escrito, ¿no? Tengo la impresión de haber estado junto a un hombre de Dios. Quién sabe, quizás el día de mañana, un santo de nuestra iglesia y de nuestra familia de llaneta latinoamericana. Por eso me parece tan importante que piensen si les sería posible llegarse hasta Santa María. Pero bueno, un poco esto de decir, vengan, o sea, acá hay un santo, la gracia de Dios que la regala. Esto es un regalo, sobre todo vengan, sobre todo a conocerlo. Esa como que sobre todo a conocerlo. Y bueno, de paso, vengan a Santa María, queda la invitación siempre. Padre Víctor, prepárese, así podemos seguir yendo, ¿no? Así que bueno, seguimos. Y acá tenemos otro gran descubridor, que habló bastante más de lo que parece de don Joao. Y, a ver, yo puse, miren lo que hace don Joao, que no es una palabra, no son palabras del Parquenés, lo puse como una especie de síntesis. Pero tiene muchas frases. Fíjense cómo en el trabajo del señor Pozobón se realizan las palabras de Vicente Palotti. Ella es la gran misionera, ella obrará milagros. Noten cómo en el trabajo del señor Pozobón se tornan eficaces todas las fuerzas fundamentales de Schoenstatt. Conocemos estas frases, pero no importa, las repetimos igual. Nuestros sacerdotes, especialmente la generación joven, están buscando una pastoral nueva y moderna, y acá la tenemos. ¿Qué hace el señor Pozobón? Él lleva a la Virgen donde quiera que sea, le sea posible, y ella va a actuar en sí. Esto es lo que nosotros hemos querido y acentuado siempre. Y bueno, a ver, fíjense, noten, vean qué hace el señor Pozobón. ¿Conocen la anécdota cuando estaba con un grupo de teólogos que la contaban ayer, que le preguntan cuál es la pastoral del futuro? El padre Alberto nos contó el otro día que él se coló en esa, es que él no era seminarista, no dice que él se coló en ese que estaba ahí. Y dice, y él les dice, hay un testimonio de un teólogo que lo cuenta, y dice, el padre dijo, miren a lo que hace don Joao Pozobón, y él dijo, se nota que el padre que no nos entendió, porque no nos contestó nada, cualquier cosa. Y le volvieron a preguntar, y volvió a contestar, dijo, bueno, se ve que no hay caso, no nos entiende. Y ese teólogo dice, la verdad que tardé bastantes años en darme cuenta que el que no había entendido nada era yo. Pero bueno. Y acá
Una cosita más que ya lo dijeron, lo mencionaron, y es una frase y se ve que nos atravesó a los cuatro, que lo dice, lo recalca, y es como para comprender todavía más en profundidad estas palabras que nos dice el padre Kentenich, es esto de no es, la heroicidad está en el amor, no en las obras. Miren lo que hace, fíjense, noten, pero no por lo que hace, sino por el amor que tiene en lo que hace. Y otra palabra que usa también el redactor de la causa, miren la fe con la que lo hace. Es un gigante de la fe, ¿no? Realmente esa fe de que María está en el santuario y esa fe de que es ella la que sale y que por eso él con esa fuerza la lleva y con esa fuerza de la fe. Seguimos. Bueno, y acá vienen Ana y Guillermo y Mercedes y Fernando, no tengo foto, pero quería poner especialmente esta foto porque es en el santuario del Hogar de Echeverría donde se coronó esa imagen de ese señor Pozobón que hay en Brasil, que parece que reza el rosario. Y bueno, coronemos esta imagen para que ella nos guíe, ¿no? Y que la coronan como reina del rosario. Y bueno, ahí está, en el santuario del Hogar. Así que prueba que yo... hasta el tesoro de don Joao Pozobón. Y quiero rescatar una cosa que siempre escuchamos, por lo menos nosotros de Ana y Mercedes, y que atesoramos, que es esto, que lo que hemos visto y oído, eso lo anunciamos, ¿no? Ese regalo, ese tesoro que tenemos y que descubrimos y que vamos descubriendo, no es para decir, bueno, a ver, ¿saben qué? Lo guardo acá, sino realmente eso es lo que cantamos, compartimos y regalamos, ¿no? Y seguimos. Bueno, y los descubridores del hoy y del mañana los tenemos en el cuadro, montones. Eso como decía que Mercedes, las dos le dijeron, nosotros por lo menos no lo veíamos, pero claramente uno lo ve ahora cuando vuelve a leer. Don Joao tenía clarísimo cuando estaba ahí que él hablaba. No, es la verdad que la fe del santo, porque no para los que estaban allí, sino para bien todos los que iban a venir. Y esa fe de cuando, como él decía, esto de la carta de Ana, decía esto que vaya al mundo, esto es de Dios mismo, esto es de Dios, no esa fe segura. Bueno, a ver, hoy los descubridores, ahí tenemos algunos que nos dieron pistas, ¿no? Para ver cómo se descubría este tesoro. Y los descubridores de hoy, bueno, somos nosotros, los misioneros, y acá tomo una frase que dijo el redactor de la causa también en el Congreso, es el mensaje de Pozobón está en su vida, ¿no? Y eso es lo que ha sido, y lo podemos ver y lo pueden dar fe ustedes a lo largo de estos años, el gran formador de misioneros. ¿Quién fue el gran misionero? Por supuesto que Dios. ¿Pero quién fue? Joao, la vida de Joao Pozobón. Eso fue lo que incendió corazones, lo que animó, lo que despertó, lo que incendió Dios a través de la vida de Joao Pozobón, ¿no? Y en eso, bueno, la sabiduría que Dios sabe mandar los instrumentos, que el padre Esteban supo, que parecía ahora, nos parece muy normal, pero no, o sea, Joao estaba vivo y ya le había escrito un libro. 140.000 caminando, 140.000 kilómetros, y no habían pasado 2 años de su partida, y él decía, hizo un retiro sobre la vida de don Joao. O sea, la conciencia es esto es un tesoro que no es para nosotros, es para regalar, es para descubrir y seguir descubriendo, porque es en su vida que Dios nos quiere seguir hablando, ¿no? Y bueno, a la última, que está muy difícil, demasiado fuerte. Bueno, y que tenemos un plus, porque Dios es muy generoso. Y es, don Joao en su testamento dice esto de continuaré junto a ustedes revelando las bellezas y las grandezas de Dios. La foto no es que sea una calidad buena, pero es don Joao caminando. Siempre este misionero incansable, urgido, que es lo que decíamos, el gran tesoro de don Joao es urgido por el amor. O sea, en los pies, no sé qué decía, pero la velocidad que tenía era puro amor, urgido por el amor, ¿no? Y acá quise poner, lo mencionó Mercedes y yo también lo había puesto, que es lo que él dice en el santuario. No encontré esa foto de él arrodillado en el santuario, que es lo que le dice a los primeros, en el primer viaje, a los primeros romeiros, pero que se los dice no solo a los primeros, sino también a todos los que van a venir.
Dice, quiero prometer aquí arrodillado que voy a continuar haciendo mi consagración de la mañana unido a los peregrinos, a las imágenes peregrinas que van a partir y a los lugares a donde serán destinadas para su misión. Entrego totalmente mi vida a los peregrinos que van a ejercer una gran influencia. Quiero caminar en un único espíritu con ellos, con Ubaldo, a quien me has querido unir, para que esta campaña llegue a ser cada vez más grande y lleve tu mensaje a todos, que llegue hasta el final. Llegamos. Pero bueno, así que con estos 3 tesoros, a ver, que no va a haber que pies que alcancen para salir encendidos por la misión.